Muy buenas a todos. El día de hoy vamos a hablar de los amplificadores. En este caso, vamos a hablar del amplificador clase A, que tiene la siguiente estructura, en la cual se observa una resistencia en el colector, una resistencia en el emisor y un juego de resistencias para la base, que es R1 y R2, y también cuenta con dos capacitores de acople. ¿Qué hace este amplificador? Pues recibe una pequeña señal de entrada y arroja esa señal amplificada y invertida, ¿no? E invertida. Es decir, si yo meto esa señal de aquí, me va a arrojar la misma señal, más amplificada e invertida. Por ello, nosotros hoy día vamos a hacer los análisis en corriente continua y en corriente alterna. Primero, el análisis en corriente continua. ¿Qué ocurre? Pues nosotros vamos a aplicar lo que viene siendo superposición. ¿Para qué? Para, bueno, quitarnos la fuente en la que nosotros no vamos a trabajar. En este caso, al trabajar con corriente continua, nosotros debemos quitar la corriente alterna, ¿no? Entonces quitamos la corriente alterna. Y también nos damos cuenta que los capacitores en corriente continua se abren. Entonces, esta, esta parte aquí, este capacitor se va a abrir y ya no va a transcurrir corriente. Y también aquí se va a abrir y ya no va a transcurrir corriente por este punto. Ahora, para poder hacer el análisis aún más sencillo, nosotros debemos pasar de este circuito a este otro. Pero ¿cómo pasamos de esto a este, no? Pues usando lo que viene siendo el circuito equivalente de Thevenin, ¿no? Vamos a reemplazar toda esta malla aquí por un pequeño circuito, y de ese circuito vamos a llevar a esta otra malla aún más pequeña. Entonces, nosotros debemos recordar que la corriente en la base es tan pequeña que podemos decir que por acá no está transcurriendo corriente. Entonces, nosotros a simple vista podemos observar que en esta malla de acá está configurado con unas resistencias en serie, ¿no? Y podemos hallar fácilmente el voltaje que pasa en A, que es el voltaje en la base. ¿Con qué? Con el divisor de voltaje. Entonces, nosotros decimos que el voltaje en la base es igual al voltaje que suministra VCC multiplicado por R2, ¿no? Por R2 dividido entre la suma de esas resistencias. También podemos encontrar RB, su equivalente para RB, haciendo el análisis en Thevenin, puesto que la resistencia en Thevenin es igual a la resistencia en la base. Entonces decimos que la resistencia equivalente, la resistencia para la base, es igual a la resistencia R1 sumado en paralelo con la resistencia 2. Entonces decimos que la resistencia en la base es igual a la resistencia R1 multiplicado por R2 dividido entre R1 más R2. Para ello, nosotros también debemos conocer cómo están yendo las corrientes. En este caso tenemos una corriente para la base, una corriente para el colector y una corriente para el emisor. Y también un consumo voltaje colector-emisor. Entonces, vamos a analizar la malla número 1, que va desde el VCC hasta la Tierra, pasando por RE y RC. Entonces, el análisis en la malla número 1 es el VCC restado la tensión que consume RC, por ley de Ohm es IC por RC, restado la tensión que consume el voltaje colector-emisor, restado la tensión que consume la resistencia RE, que por ley de Ohm es la corriente en el emisor multiplicado por la resistencia en el emisor. Y esto va a tierra, o sea, es cero. También vamos a considerar lo siguiente, ya que alfa se aproxima tanto a 1, entonces podríamos decir nosotros que IC es parecido a IE, y que como la corriente en la base es tan pequeña, podríamos considerar que la corriente en la base es igual a cero. Entonces, ya conociendo la consideración, vamos a insertar en nuestra malla, ¿no? Entonces nos va a quedar lo siguiente, ¿no? VCC menos IC por RC menos B, el voltaje en el colector emisor, restado, en este caso ya lo hemos cambiado, ¿no? El IE por IC multiplicado por el RE. Vamos a despejar IC, nos va a quedar la siguiente ecuación, ¿no? Nosotros sabemos que VCC es constante, RC es constante, R es constante, y el BC va a ir cambiando, depende del VCC. Entonces podemos decir nosotros que el IC, la corriente en el colector, va a depender de cuánto voltaje está ingresando por PCE. Nosotros vamos a obtener la siguiente gráfica, ¿no? Que está, el IC está en función del BCE. Con los datos que nos han dado, ya resuelve el problema, con los datos que nosotros estamos trabajando, vamos a llamar ICQ a quién.
al nosotros resolver, vamos a llamar ICQ, a la corriente con la que nosotros estamos trabajando. Y se puede ubicar tal vez en el centro, un poco más arriba, un poco más abajo, pero eso viene siendo nuestro punto de trabajo, que es el punto Q. Ahora, este gráfico también nos proporciona más datos, porque si el voltaje colector-emisor es igual al voltaje de la fuente, entonces el transistor va a estar en corte. Su estado de transistor va a estar en corte. Por el contrario, si la corriente en el colector es mayor, o sea que el voltaje en el colector emisor es cero, entonces el transistor se va a comportar en un estado de saturación, va a estar en saturación. Ahora vamos a analizar la malla número 2. Vamos a partir del voltaje en la base, restado el voltaje que está consumiendo la resistencia en la base, en este caso es IB por RB, por la ley de Ohm, restado también el voltaje base emisor, ¿no? Lo que está consumiendo el transistor, restado lo que es el voltaje que está consumiendo la resistencia array, por ley de Ohm es la corriente en el emisor por la resistencia en el emisor, y esto va a tierra, cero. Entonces, consideramos también lo siguiente, lo que hemos considerado anteriormente, que la corriente en el colector es igual a la corriente en el emisor, y que la corriente en la base es tal aproximadamente cero. Vamos a insertar esa consideración en la malla, ¿no? En la malla número 2, dejando el voltaje en la base. Y aquí en este caso, como la corriente en la base es cero, se va a eliminar, ¿no? También se va a restar el voltaje base emisor y se va a restar la corriente en el colector multiplicado por por la resistencia en el emisor. En este caso ya se ha reemplazado, quedándonos una ecuación mucho más sencilla para resolver, ¿no? Y de esta ecuación nosotros vamos a encontrar nuestra corriente de trabajo, nuestra ICQ. Vamos a recordar también la siguiente observación, que voltaje, en la base que voltaje base emisor, ¿no? Es un valor fijo que depende del material. Si este voltaje base emisor no nos dan, entonces vamos a considerar que ese valor es 0.7. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que ese valor 0.7 pertenece al material de silicio. Y el material de silicio es el semiconductor más usado para lo que es los transistores. Ahora vamos para lo que viene siendo el análisis en corriente alterna. Tenemos el siguiente circuito. Ahora, como vimos anteriormente, habíamos puenteado de la señal de entrada, la alterna, a tierra. En este caso, como vamos a analizar en alterna, entonces vamos a puentear la fuente en continua a tierra. Es decir, lo quitamos y lo puenteamos a tierra. Y vamos a ver lo que es el comportamiento en cuadripolo, ¿no? Para un transistor. Aquí tenemos la patita de la base, la patita del colector, y esta patita, bueno, si se forma solo uno, va a ser el emisor. Y todo este transistor tiene el siguiente modelo, ¿no? El siguiente modelo equivale a este modelo, ¿no? Donde tiene una resistencia, que es beta veces la resistencia dinámica, y tiene una resistencia interna. Entonces, los parámetros que debemos considerar para el análisis en alterna es la resistencia dinámica, que es 25 milivoltios dividido entre la corriente en el emisor. Y también que la resistencia interna es infinito. Eh, si es que no nos dan de dato, vamos a considerar que es infinito, pero si es que nos dan de dato, debemos de trabajar con ese dato. Ahora, del circuito anterior, del genérico que les he mostrado, aquí tiene su equivalencia, ¿no? Su equivalencia en el modelo R. Tiene una resistencia R2, que los dos iban conectados a VCC, pero como hemos hecho superposición, entonces van a estar conectados a tierra. Una corriente en la base, una corriente en el colector, y todo este cuadrito que está encerrado viene a ser el cuadripolo equivalente del transistor, ¿no? Entonces, la ganancia de voltaje va a ser igual a la señal de salida dividido entre la señal de entrada. La ganancia de corriente va a ser la corriente de salida entre la corriente de entrada. La impedancia de entrada va a ser beta veces la resistencia dinámica más RE. Bueno, en este caso, esta impedancia va a variar de acuerdo a la configuración que nos den.
Y la impedancia de salida. Bueno, también va a variar, depende a las resistencias o a los datos que nos están dando. El diagrama de circuito va a depender de las impedancias. Bueno, las potencias. La potencia de operación. En corriente continua, nosotros hemos obtenido dos datos, que viene siendo el punto de trabajo, que es el VCQ y el ICQ. Entonces, el producto de ambos sería la potencia de operación, ¿no? Es la potencia en la que el transistor está trabajando. Ahora, la potencia de entrada. La potencia de entrada es la potencia que la fuente está suministrando. Este consta de un voltaje y una corriente. En este caso, el voltaje es VCC, pero la corriente es la suma de ambos, ya que en este punto la corriente se está dividiendo. Uno está yendo para la resistencia 1 y otro está yendo para la resistencia en el colector. Entonces, nosotros decimos que la potencia que entrega la fuente es la fuente, el voltaje de la fuente, multiplicado por la suma de las corrientes, ¿no? La corriente en la resistencia 1 más la corriente en el colector o en el RC. La potencia de salida. La potencia de salida, si hay una carga, entonces decimos que la potencia de la carga es el voltaje que entrega. En este caso es BI multiplicado por AV, ¿no? Por la ganancia. BI por la ganancia, elevados al cuadrado, dividido entre dos veces RL, ¿no? ¿Por qué dos veces? Porque estamos trabajando con valores eficaces. Entonces, en este caso, que hemos visto en el circuito genérico que hemos obtenido, el RL es igual al RC, ¿no? Y bueno, eso ha sido todo análisis del amplificador clase A. Eh, gracias.